Muy buenas noches o buenas tardes, qué fuerte empezado, ¿no? Bienvenidos y bienvenidas a este acto. Nos cita un amigo y por eso hoy nos hemos reunido aquí, como diría un que otro sacerdote, nos hemos reunido aquí, amigos, vecinos e incluso protagonistas de la obra que hoy se va a presentar en este Teatro Apolo. Algunos ya tienen, casi todos, el libro en la mano, ¿no? Almas de barrio, es la última obra de mi compañero y amigo Eduardo del Pino Vicente, redactor de La Voz de Almería, y hoy nos va a hablar de este libro, de su contenido, sobre todo nos va a invitar a pasear y a viajar entre sus páginas. Lo primero es invitar al autor que suba al escenario acompañado de don Miguel Naveros y de don Ramón de Torres. Don Miguel Naveros, adelante. Pues buenas noches. Ha dicho una palabra Ramón de Torres que es por donde iba a empezar. Ha utilizado la palabra fragmentos. Recuerdo hace unos años, cuando estaba yo de subdirector del periódico, Pedro lo recordará bien, aquellos viernes por la tarde de hacer planillos infinitos. El planillo del viernes, del sábado, del domingo, eran infinitos. Y había el domingo una página que era la de Eduardo, que eran entonces 6 fotografías con textos largos, porque de fotos muy largos. Yo ponía siempre fragmentos. ¿Te acuerdas lo que te decía? Esto, cuando me lo entregaba, decía, ya me has dado los fragmentos para un libro futuro. No tenía gran mérito la expresión porque es el título de un poemario de Valente. Y era evidente que aquello que escribía Eduardo tenía que culminar en un libro, en 2 y en lo que va a seguir. Me decía anteayer por correo electrónico una persona que estuvo trabajando con nosotros, que fue correctora, Rosa, que había leído que presentaba un libro Eduardo. Y dice, bueno, yo es lo único que ya leo de la prensa cuando bajo, ya de clase ahora, cuando bajo a la sala de profesores. Me cojo mi café en mi descanso, me busco la Voz de Almería, leo lo de Eduardo y ese es mi contacto con la prensa, con toda la prensa. Y me decía, siempre creí que aquellas fotos, aquellos pies de fotos tan largos que publicaba, están en la base de todo esto, eran las piezas para una novela coral. Bueno, toda esta reflexión me hizo por... No sé si habrá venido al final, porque estaba dando clase en el Ejido, pero esta reflexión me hizo y recordaba con muchísimo cariño a Eduardo, y por cierto le mandaba un abrazo. Bueno, en efecto, es el coro de la gente. El coro de la pobre gente que las pasó canutas. Han visto ustedes las fotos. En fin, visto lo que estamos viendo, yo diría para Yolanda Machado que estamos en... Estas fotos son un ayer que empieza a ser todavía. Aquella gente que la pasaba canutas en el manicomio, porque entonces ser loco se consideraba castigo divino y por lo tanto había que castigarlo lo humano. Aquella gente que se veía obligada a colarse en los toros porque no podía pagárselos. Aquella gente que no tenía más remedio que vivir al borde de la ley para poder comer. Aquella gente que iba por los burdeles de Almería, aparte de la infancia de Pino, porque lo admiraba, no porque fuera, pero sé que era parte de su infancia, vivía cerca. Que son justo los burdeles que atrajeron ayer al Brennan. O sea, lo primero que atrajo ayer al Brennan de Almería fue la calidez de sus putas. Antes de la atracción de Luis Siret y de esa Almería a cielo abierto. Lo siento, Alberto, sé que estás por ahí, pero le interesaron antes las putas. A Virginia Woolf le habló antes de las putas que de la Almería arqueológica. De aquel barrio que bueno, creo que puede ser un ejemplo de cómo trata la realidad almeriense, la memoria almeriense, Eduardo. La trata con el cariño humano de aquello que fue más humano que nada. En una ocasión se indignó León Tolstoy por una afirmación que se hizo sobre él en un periódico italiano. Hablo de memoria y no recuerdo muchas gracias, y no recuerdo ni qué periódico fue, ni a cuenta de la traducción de qué obra de Tolstoy
al italiano, se hizo aquel comentario. Decían de Tolstói, lo presentaban como el Manzoni ruso. Se indignó Tolstói hasta el punto de que escribió un pequeño librito muy raro de encontrar sobre su concepto de la novela y de la literatura, en la cual divide a los escritores en dos tipos, en cervantinos y en shakespearianos. Cervantinos, los que siguen la vida de la gente, la vida de los pobres, la epopeya de los pobres, y shakespearianos, los que siguen la vida de los ricos. En fin, simplificaba un poco Tolstói, pero es como dividió los dos tipos de escritores. Evidentemente, Eduardo estaría en el de los cervantinos, porque cojan este libro, cuántos Quijotes, cuántos Sanchos, cuántas Dulcineas, cuántas Rinconetes, cuántos Cortadillos, cuántas Carihartas, cuántas Gananciosas, Escalantas, y hasta algún licenciado de vidriera aparece por las páginas. Tiene una enorme pulsión literaria, Eduardo, una enorme pulsión literaria la que lleva por debajo, y esa pulsión literaria, que no voy a estar, lo ha descrito de maravilla Ramón de Torres. Esa pulsión literaria es la que mejor hace al final comprender la historia. Me ha recordado lo que decía Ramón, me ha recordado una frase del prólogo de una historia que se hizo de la España de la República, la guerra y la dictadura por Ramón Tamames. Me acuerdo que en la introducción decía que no se extrañaran de que hubiera tantas novelas como tratados de historia en la bibliografía y en las notas. Y decía, porque es que al final conocemos tanto por la literatura como por el propio estudio documentalístico. Y cierto es. Y tan cierto es que en el futuro no se podrá hablar de la Almería de unos X años sin dos personas. Uno, Eduardo del Pino, con esta obra ingente que está haciendo, porque esto evidentemente va a seguir. Y dos, Carlos Pérez Iker. Van a ser las dos personas que van a dejar fijada la Almería de un montón de décadas. Esa Almería, que bueno, él la ha tratado, también lo ha dicho muy bien Ramón de Torres, no me voy a extender, pues tocando con su olfato de buena gente la vida de las buenas gentes. Esas que decía Machado que viven, laboran, pasan y sueñan. Y desde luego poco a poco se fijan los pedantones esos que miran y callan y piensan que saben por qué no beben el vino de las tabernas. La vida, Eduardo del Pino, toda la familia Pino es una estirpe de buena gente. Saben que esa vida generosa es la que se ve en la taberna. Esa vida generosa es la que se ve en el suburbio, en el arroyo. Nadie de la taberna, ni del suburbio, ni del arroyo ha centrado, en fin, las grandes historias. Aquí mismo tenemos, lo digo entre paréntesis, la mayoría de lo que se ha escrito históricamente de Almería ha pasado del paseo y de Cuatro Familias. Pues no, pues esa gente de esa Almería a la que trasciende Eduardo es pues la gente que todo lo sufre, pero bueno, que al final nos permiten lo más importante que podemos tener, porque derrotas las vamos aglomerando una tras otra. Hasta cuando empezábamos a vivir bien, se nos está machacando de nuevo, se quiere de nuevo volver al viejo orden donde siempre alguien se siente importante por tener un pobre al lado. Todas estas cosas que están sucediendo y que las saben ustedes perfectamente. Pero bueno, dentro de eso nos cabe una cosa, solo, y esa no nos la van a quitar. Es la dignidad. Y esa dignidad del vivir, del respirar cada día, del saber ser alegre, que puede ser una enorme categoría intelectual, la alegría, eso es lo que refleja Eduardo. Desde el punto de vista literario, y ya acabo, tienes, Eduardo, un mundo en el que lo tienes, porque es que lo tienes en tu cabeza. En fin, una vez Capuleto le recomendó, en fin, a un pintor, no voy a nombrar quién era, que escribiera, que pintara con la cabeza. Y decía públicamente Capuleto que igual con eso de pintarle la cabeza se ponía una brocha y empezaba a hacer así, porque no le llegaba a la cabeza más. En efecto, se escribe con la cabeza, se escribe con tus cosas. Ha dicho Ramón que con el corazón y con la cabeza. Yo se lo matizaría. Se escribe con las tripas y con la cabeza. En literatura el corazón está dentro de las tripas. Pero es lo mismo conceptualmente. Bueno, pues tiene cabeza
y tiene tripas. Eso desde el punto de vista literario. O sea que yo creo que más allá de esta gran novela hilada, evidentemente que lo que pedía esta compañera nuestra, un día estoy seguro de que lo tendremos, de que unirá esto en una gran ficción, que será su propia ficción, Eduardo. Y desde el punto de vista periodístico, para acabar, bueno, no me parece poco lo que antes comentaba y lo que dice mucha gente, que lo primero que ve del periódico es lo de Eduardo. Y me acordé, fíjense, me acordé de esto me acordé de Eduardo cuando no sabía ni que salía el libro, me acordé hará 4 o 5 semanas en la única tertulia de la que hay en la radio que me interesa, porque, en fin, además, normalmente va gente a solemnizar lo obvio, a decir lo que saben que otros quieren oír, etc. Y es una tertulia que hace la SER, no sé si es el sábado o domingo por la mañana, a la que van periodistas. Y van 2 periodistas de aquí, un corresponsal extranjero que está aquí, y meten algún corresponsal español en el extranjero. Pues habló el corresponsal alemán, y en fin, tuvo una intervención brillantísima. El corresponsal, no recuerdo de qué periódico, sé que está ahora presidiendo el Club Internacional de Prensa. Decía que le habían extrañado 2 cosas enormemente del periodismo español. Una, del periodismo español y de España: la obsesión por la imagen. ¿Qué imagen tenemos en el mundo? ¿Qué imagen vamos a dar? ¿Qué imagen? Que eso es, en fin, la gibarización de la mente humana pasa por esa obsesión de la imagen. Sin duda, la imagen frente al concepto. Y lo explicó muy bien. Y otra dijo: cuando yo miro los periódicos españoles, no veo reportajes, decía. No veo reportajes y no lo entiendo. Primero, porque es el género estrella en el periodismo. Y segundo, porque ¿qué van a hacer los periódicos si no tienen reportaje? Si ya recibimos en el móvil la noticia al minuto. Y reflexioné y me acordé de Eduardo como ejemplo de reportajes. Son reportajes hacia el pasado, reportajes hacia la memoria, pero que no dejan de ser eso: meterse en la vida diaria de la gente. Creo que estamos ante algo de enorme valor literario y de enorme valor periodístico. Y de, por supuesto, ya lo he dicho, de enorme valor humano. Pero vamos, eso se daba, yo conozco a Eduardo, conozco a Los Pinos, y eso pues se daba por hecho que ese valor iba a estar. Lo único, Eduardo, pues ya esperar al siguiente, en fin, porque verdaderamente, aunque viendo estas fotos que has puesto, leyendo estos textos, es igual, se pone un nudo en la garganta, porque al fin y al cabo el tiempo de encima no nos lo quitamos. Y yo aquí he visto gente que la recordaba tal cual, he visto, quizás la mujer por la que más noches he estado yo en vela ha salido ahí, era Claudia Cardinali, que yo tenía 12 años y me fascinaba y no dormía. Pues bueno, estas cosas ponen un nudo en la garganta, pero bueno, ese nudo en la garganta es alegría, es vida, y ese nudo en la garganta es, pues bueno, pues sensación y sentimiento de solidaridad con esa gente y con uno mismo, que al fin y al cabo, como decía García Márquez, pues ha vivido para contarla. Muchas gracias, y Eduardo, enhorabuena, enhorabuena, enhorabuena. Gracias, Miguel. Bueno, pues Almería, Almas de Barrio, ya lo pueden adquirir, muchos de ustedes ya lo han hecho, en el hall del teatro, e incluso después, fuera vamos a firmar, ¿no, Eduardo? Bueno, vamos, va a firmar algunos ejemplares.